Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme, por seguirnos cada semana y poder ir aprendiendo acerca de las clases del manual Ven, sígueme. Muchas gracias porque es a través de las escrituras que nos vamos conociendo. No olvidemos que el objetivo no solamente es brindar información, sino también brindarles alternativas para que puedan enseñar lo poco que conocemos a los demás y obviamente la idea es edificarnos todos. ¿En qué? En venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que no olviden como siempre, veo que muchos le dan lo marcan el dedito hacia arriba, que les agrada, el like. Así que gracias. Y si no se han suscrito, también pueden suscribirse, que está saliendo cada semana estas clases. Obviamente ya estamos a fines de febrero y el segundo mes del año se acaba, se termina y nosotros seguimos en el Nuevo Testamento, en el nuevo convenio, en el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros o que hace con su pueblo. Toca la semana del 26 de febrero del 20 de febrero al 26 de febrero y toca dos capítulos de Mateo. Mateo capítulo 6 y 7, en la cual veremos el día de hoy. Así que está muy bonito como siempre las clases porque hay mucho por aprender y solamente podemos tratar algunos temas. El título de la clase que da el manual es Les enseñaba como con quien tiene autoridad. Este título está basado en el capítulo 7 de Mateo. Y para entenderlo mucho más, leeremos los versículos 28 y 29. Tal como vemos en la diapositiva, ahí está Jesús enseñando pues a los líderes. Alguien que sí verdaderamente tenía autoridad, ¿verdad? Los fariseos decían, o esos líderes judíos decían tener autoridad, pero no lo tenían. Entonces había incongruencia ahí. Los versículos 28 y 29 dicen, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Fin del versículo. Gran enseñanza y gran antagonismo, obviamente, de esa época. ¿Por qué? Porque la gente se daba cuenta cómo enseñaban ellos y prácticamente no hacían nada. Y obviamente viene Jesús y les enseña pues como alguien que tiene la autoridad, ¿verdad? Y eso es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Mateo refleja claramente que no solamente enseñaba Jesús, sino que habían más personas que enseñaban, pero la diferencia, los fariseos, los escribas, la diferencia con Jesús es que Jesús sí enseñaba con autoridad. He ahí la diferencia. Los demás enseñaban, pero cuando lo hacían sentían que no lo cumplían. A diferencia de Jesús, que lo hacía con autoridad de Dios. Obviamente, pues es totalmente diferente. Esta clase seguimos tomando notas de todo lo que está enseñando el maestro. Disfrutemos de sus enseñanzas, disfrutemos de la conferencia general. Seguimos una conferencia general más que está dando Jesús, a seguir tomando nota de cómo enseña y todo lo nuevo que tenemos que hacer. Así que bye bye a la antigua ley, porque las novedades continúan. Así que a tomar nota de esta conferencia que está dando Jesús. En Mateo capítulo 6 y 7 veremos nosotros la segunda parte del sermón. Todavía está en la montaña, todavía está con los discípulos, como vimos la semana pasada, que es las bienaventuranzas, con los discípulos que subieron para que Jesús los levantara y enseñarles este camino más alto, más noble y santo. Vamos a ver el Padre Nuestro en esta clase. Comienza en el versículo 9. El propósito es tener una relación personal con el Padre. El Padre Nuestro es la enseñanza que Jesús nos da de ir al Padre Celestial, y nos dice que el Padre nos habla y nos dice que vengamos a Él todos los días. Así que tomamos nota de esta conferencia que tenemos, una conferencia que está dando Jesús, una conferencia general. Hago un paréntesis porque hace muchos años conocí a un hermano, y quizás lo comento porque de repente les puede servir, que todos los domingos llevaba un cuaderno, algo que no se acostumbra en la iglesia. Y estoy hablando que antes que existan pues los teléfonos y todo. Y él llevaba ese cuaderno y su cuaderno era grande, ya muy grande, ya grande me refiero bien ancho, unas 200 hojas creo que tenía esos cuadernos, porque antes había cuadernos de 100 hojas y
Este era un cuaderno grande de 200 hojas y en ese cuaderno, porque obviamente lo vi, lo miré, le dije que me preste, él anotaba cada domingo, cada vez que iba a la iglesia. Y en cada mensaje, domingo 29 de mayo, pa, mensaje tal. Y su impresión, su gusto, pequeñas frases, no necesariamente largo, pequeñas cosas que él sentía. Estaba en la clase de seminario, perdón, en las clases de la escuela dominical, anotaba algo. Y tenía muchas cosas. Obviamente algunas cosas que le llamaban la atención, él ponía el nombre, ¿no? Hermano Rodríguez dio tal mensaje. Era como un diario, pero diario espiritual, full espiritual. Algo interesante, ¿eh? Muy bonito, una costumbre que él lo tenía, no sé de quién lo aprendió, porque no he visto muchos, no he visto, por no decir yo solamente lo he visto a él, que lo hacía. Y me parece un buen consejo, ¿verdad? De tomar notas. Ahorita que lo menciono este ejemplo porque dije que Jesús está en una conferencia y debemos tomar notas. Entonces sería bueno que tengamos y que hagamos esa costumbre de seguir tomando notas. No necesariamente lo que habla el hermano, sino lo que uno ya siente el espíritu y lo puede anotar. Eso nos puede ayudar siempre. No nos confiemos tanto de la memoria, porque a veces la memoria pues nos falta, nos falla. Al empezar la clase, vemos que estos capítulos que veremos son directos y en el capítulo 6 Jesús quiere enseñarnos acerca del anonimato público. Nos quiere enseñar que de no preocuparnos por los aplausos públicos, sino hacer tesoros en los cielos, que nuestras obras no sean registradas en la tierra, sino en el cielo. Jesús empieza con la manera correcta e incorrecta de dar. Las dos formas, la forma correcta y la forma incorrecta de dar. Bueno, si vemos en la imagen que se está presentando ahorita, es una imagen muy conocida, ¿verdad? Que sale en Facebook como un hombre se toma su selfie, el famoso selfie. El selfie significa pues una foto de uno mismo ayudando a una familia que lo necesita, ¿verdad? Ahí está. Es una forma, será pregunta pues, ¿correcto o incorrecto? Ya lo sabemos, ¿verdad? La respuesta. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo seguimos haciendo? Buena pregunta. Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4 dice, nos habla acerca de ejemplos de las maneras incorrectas de dar y la manera correcta de dar, lo que lo mencioné. Cuando pues, dice ahí, ¿verdad? En Mateo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Sí. Jesús es bien exagerado, ¿verdad? Pero la idea es esa, entenderlo. A veces uno como papá, como mamá, como hijo, como líder, como esposo, esposa, como jefe o en una conversación de amigos, uno a veces no entiende y hay que poner un ejemplo exagerado. Jesús es así, pone ejemplos exagerados. Es interesante cuando dice, pues cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. A ver, imagínense, ¿no? Una trompeta porque suena fuertísimo, que toda la gente escuche, ¿no? Está haciendo otras cosas, él toca la trompeta, todos dan vuelta y obviamente para ver lo que él está haciendo. Jesús dice, hey, no hagas eso, no hagas eso. ¿Qué significa limosna, por cierto? Cuando des limosna, dice, limosna es un dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. ¿Ok? Es un dinero o un bien también que se da como ayuda a un necesitado. Eso significa limosna. A veces la iglesia da limosnas, pues, ¿no? Obviamente una limosna bien dada a personas que lo necesitan a través del obispado. Eso es lo que hace la iglesia. Normalmente no da bienes, porque, bueno, en algunos lugares sí, como por ejemplo en Estados Unidos hay el almacén del obispo, donde pueden ir y recoger cosas, no les da dinero, les da productos, que es lo mismo. Es lo mismo, eso viene a ser una limosna. No nos sintamos mal por eso, porque ese es el significado. A veces creemos que la limosna solamente son las personas que están en la calle y se le da algunos centavos, algunos pennies, algunas pequeñas monedas. No es así. ¿Ok? Es bueno saber lo que significa una limosna. Ahora era una costumbre, hay que verlo en esta época, era una costumbre en los tiempos de Jesús el llamar la atención a sus donaciones para ser reconocidos
como generosos. Hoy la gente pues no toca su trompeta para proyectar la imagen de generosidad, pero hemos cambiado. Sí saben cómo llamar la atención hacia sus donaciones, ¿verdad? Esto sigue presente. La gente cuando dona siempre quiere ser visto o escuchado o aplaudido o reconocido. Recuerdo en mi tiempo, por ejemplo, les comento una pequeña historia de misionero, visitamos una familia y la esposa no asistía. Al preguntar por qué no asistía, porque asistía solamente su esposo y su nieto de la señora, bueno, del señor o de la señora, asistía a su nieto. Entonces, al preguntarle al esposo, que era muy activo, él nos dijo, mi esposa era la segunda consejera de la Sociedad de Socorro. Y para el aniversario de la Sociedad de Socorro, quedaron en adornar la capilla para su aniversario. Pero la presidencia de la Sociedad de Socorro habló con esta hermana para que lo haga ella, porque la presidenta y la primera consejera no podían asistir. Así que contenta, pues la segunda consejera dice, sí, lo puedo hacer, gracias, yo lo hago. Lo hace y todo sale fantástico, la actividad. Llegado el día domingo en la sacramental, el obispo menciona la actividad, pero obviamente sin saberlo, llama pues a la presidenta de la Sociedad de Socorro por la actividad y la llama al frente y le entrega un ramo de rosas agradeciéndole, ¿no? Por la bonita actividad que tuvieron. Ese fue el detonante para que la hermana se inactive, nos contó su esposo. No volvió a asistir por 10 años cuando llegamos nosotros a conocerla. El mismo esposo nos dijo que ella quería reconocimiento, quería que le den las gracias, quería sentirse importante y por eso perdió 10 años de actividad en la iglesia, por un ramo de rosas. Increíble. La hermana se volvió a activar porque el nieto se bautizaba y obviamente quería ayudarle al nieto, pero perdió 10 años. El reconocimiento, a veces no nos damos cuenta, pero uno busca ese reconocimiento y nos sentimos mal. Al final del versículo 2, Jesús ante ello dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si tocas trompeta, ya tienes una recompensa. Aquellos que dan para recibir el aplauso de otros deben de disfrutar el aplauso, porque eso será toda la recompensa que recibirán. No habrá recompensa en el cielo para el que lo hizo por el motivo de recibir una recompensa en el mundo, pues. Uno decide, aunque se sabe que el mundo es muy tentador y el aplauso inmediato es muy codiciado, a diferencia de esperar el aplauso celestial. Uno decide, uno elige qué deseas. ¿Mm? ¿Qué deseas? ¿Que te aplaudan tus amigos, tu familia, tus conocidos, el mundo? ¿O deseas que te aplaudan los ángeles, pues, verdad? Yo creo que sería un mejor aplauso. Jesús no se queda con esto nomás, sino que lo profundiza en el versículo 3 del capítulo 6, dice, no sepa tu mano derecha lo que hace no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Nuestro dar debe ser, si es posible, hasta oculto de nosotros mismos, aunque no podemos ser ignorantes pues de nuestras propias donaciones, ¿verdad? Pero podemos negarnos de cualquier autocomplacencia indulgente. Debemos tener en mente que lo que hagamos sea tan secreto que hasta uno mismo difícilmente se dé cuenta de que estamos haciendo algo que es elogiable. En lugar de ello, dejemos que Dios esté presente. Dejemos, es mejor. Es por eso que Jesús menciona en el versículo 4, Dios ve en secreto. Debemos de recordar que el ojo del Señor siempre está sobre nosotros y que Él no solamente ve la acción, sino también el motivo que nos guió a hacerlo. En la imagen, como les mencioné, vemos a un hombre que se toma el famoso, pues, ¿no? La famosa foto cuando está ayudando a una familia. Esta foto es muy conocida, varias veces lo hemos visto en las redes sociales. Si lo hemos hecho así, hay que evitarlas. No tiene nada que ver con lo que pide Dios. Así no te pide, ten cuidado. No nos pide así. Debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes. Ahora, en vista de ello, también abro paréntesis para hacer un break, un pare, un stop.
de la clase. ¿Para qué? Para decir que es verdad que tenemos que ser muy discretos en nuestras ayudas, pero la iglesia lo dice, la iglesia lo menciona. ¿Por qué no debería ayudar la iglesia y no decir, por ejemplo? ¿Por qué cuando la iglesia ayuda y sí lo dice? Ya te estás haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No también debería ser en el anonimato? ¿O esto no aplica para la iglesia? ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito, aunque ustedes ya lo saben, pero esto es solo por si acaso, pues, ¿no? Por si acaso si no lo saben. El Señor pide a nosotros que cuando ayudemos seamos muy discretos y que mejor si, y que mejor si es que es en el anonimato. Pero para su iglesia no. Sus miembros tienen que saber que el dinero que se da a la iglesia, que se dona a la iglesia, sirve para ayudar al prójimo. Es mucho dinero que recibe la iglesia a nivel mundial. Y la pregunta es, o sería, ¿qué se hace con ese dinero? Bueno, se destina a ayudar al prójimo, tal como vemos en la diapositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia ayudó, por ejemplo, con 906 millones de dólares de la iglesia y 6.8 millones de horas de trabajo voluntario de los santos de los últimos días, todos los días, según el informe anual de Caridad del 2021, publicado en la sala de prensa de la iglesia. Yo no estoy inventando esto, reporte de la iglesia. También ha donado 1.000 millones de dosis de vacunas distribuidas, 36 millones de kilos de alimentos donados. ¿Cuánto es en kilos? Perdón, en libras. Es casi el doble, son 72 millones de libras de alimentos donados. 36 millones de kilos, ¿no? Que viene a ser pues muchas toneladas de alimentos. Más de 105,000 donantes en campañas de donación de sangre patrocinadas por la iglesia. Imagínense la cantidad de donaciones que hace. Y mucho más. La iglesia dona mucho dinero, lo hace en otras maneras también. A veces uno piensa, pero ¿cómo puede donar eso? Aunque no se crea, es que hay necesidad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. eh, ¿Sabías que la iglesia dona silla de ruedas? Y uno dice, pero ¿quién puede necesitar silla de ruedas? Bueno, pues voy a poner un ejemplo. En Perú, cuando las personas llegan a ser atendidos en los hospitales, tienen que llegar en silla de ruedas. Cuando llegas al hospital, muchas veces, para que te lleven, si es que es emergencia, tiene que haber una silla de ruedas. Y a veces, aunque no lo creas, no hay silla de ruedas. ¿Por qué? Porque están ocupadas. De pronto, ves una silla de ruedas a lo lejos y en la parte de atrás dice, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No sabes de verdad que lo agradecido que estás de ver ese logo y ese nombre. Agradeces. ¿Por qué? Porque ese momento es donde se necesita y sirve. También la iglesia dona porque la iglesia es una institución sin fines de lucro. ¿Qué indica eso? Que el dinero que recolecta es para regresarlo y el Estado lo fiscaliza, porque la iglesia no paga impuestos. No es una empresa, no es una industria. Estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos y de todos los países. Al no pagar impuestos, entonces ese dinero se tiene que regresar porque si no entra en problemas con el país. Es por eso que todas esas donaciones son contadas y reportadas, de tal manera que al fiscalizarse se puede decir que se está cumpliendo con el propósito del gobierno. Se cumple con el país, se cumple con Dios. Fin del comentario. Entonces, ya sabemos cuál es el motivo de querer que la iglesia pues se entere, que sus feligreses sepan en lo que se gasta el dinero. Volviendo a la clase. Luego Jesús nos enseña acerca de la manera espiritual del orar en secreto, en el versículo 5. Y cuando ores, le dice, no seas como los hipócritas. Jesús asumía que sus discípulos orarían,
y era importante que no orasen de la misma manera que los hipócritas. El maestro había llegado y quería enseñarles la forma correcta. Jesús les dice que los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. Había dos lugares principales en ese entonces en donde el judío de los tiempos de Jesús podía orar de manera hipócrita. Podían orar en la sinagoga, en la hora de la oración pública, o en las esquinas en las horas señaladas a la oración. Eso más o menos estamos hablando de las 9 de la mañana, a mediodía y 3 de la tarde. Esa era la reunión de todos y los veías pues en todo lugar orando, ¿verdad? Haciendo públicas sus oraciones. Jesús es claro en decirles que a veces la espiritualidad es fingida. Es fingida. Es solo para que los demás lo vean. Y Jesús dice en el versículo 5, para ser vistos por los hombres. Estos hipócritas no oraban para ser vistos por Dios, sino para ser vistos por los hombres. Esta es una falta común en la oración pública de hoy. Cuando la gente ora para impresionar y enseñar a otros en vez de derramar genuinamente sus corazones ante Dios. Cuando nos piden orar en público, ¿cómo son nuestras oraciones? Nos piden a veces orar por los alimentos en un grupo de amigos, nos piden orar a veces por una cena, nos piden orar en el púlpito, la primera o la última oración. ¿Cómo son nuestras oraciones? Cuando le decimos palabras a Dios mientras realmente tratamos de impresionar a otros, lo usamos meramente a Dios como herramienta, pues, ¿no? Para impresionar a otros. Debemos de encontrar a Dios en nuestro aposento. La idea es de un lugar privado donde no podamos impresionar a nadie más que a Dios. Esa es la idea. Jesús ciertamente no prohibía la oración pública, pero nuestras oraciones siempre deben ser dirigidas a Dios y no al hombre. ¿Es malo orar en público? No lo es, pero no para impresionar a la gente. Las oraciones en público son buenas y permitidas, pero usemos un lenguaje sencillo, claro y sincero y que sea en plural. Es decir, el agradecimiento de todos y las peticiones de todos. Las oraciones en público no son oraciones personales. Hay diversos tipos de oraciones. En el versículo 7 se menciona que y orando no uséis vanas repeticiones. La manera correcta de orar es no usar vanas repeticiones, la cual en la mayor parte solo son palabras sin significado. Todo es de la boca y no hay nada de mente ni corazón. Nada. Todo es repetitivo. Ante ello, Jesús tiene que enseñar la forma correcta de orar. Y Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, habla del Padre Nuestro. Antes de ello, de hablar del Padre Nuestro, el elder Hugh Nibley dijo lo siguiente, lo voy a leer. El Padre Nuestro es más que una forma de vivir, un código moral o un patrón de comportamiento. Es un llamamiento a un Padre que hemos conocido antes y con el que esperamos morar en el más allá. Pedir ayuda para llevar a cabo el primer y mayor mandamiento. En esta brevísima oración, Dios, el hombre, como hijo de Dios y el prójimo son puestos todos en su propia relación, que es la asociación familiar más estrecha posible, acercándose a la identidad. La oración por su propia naturaleza es un llamamiento de los que están en apuros, que están suplicando por algo mucho mejor de lo que tienen. Lo que queremos es morar en el reino del Padre, bajo el dominio único de su voluntad divina, por su poder y en su gloria por los siglos de los siglos. Jesús procede a explicar la relación a aquellos a quienes les imparte la oración. El Padre se ocupará de exactamente cómo tratas a otros humanos. Incluso te negará su bondad si tú se la niegas a ellos. Pero en lo que respecta al crédito por lo que haces, no estás haciendo tratos con los hombres.
No pretendes impresionarlos o hacer puntos con ellos. Cualquier consideración de recompensa es enteramente entre tú y tu Padre Celestial. Eso dijo el elder Hugh Nibley. Wow, poderoso mensaje, ¿eh? De cómo debemos hacer o de qué significa una oración. Veremos qué significa la oración que nos dejó Jesús y también aprenderemos a orar mejor, que esa es la idea y el objetivo. En Mateo capítulo 6, versículo 9, menciona, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La verdadera oración coloca nuestra relación con Dios en la perspectiva adecuada. Cualquier otro tipo de oración nunca pasa del techo. Cuando nos acercamos a Dios el Padre en oración, debemos ser inmediatamente humillados por la relación. Eso es lo que se pide. Con la rodilla doblada y la cabeza inclinada debemos sentir como si nos acercáramos a su trono exaltado. Ese es el propósito de la oración. Cuando decimos en los cielos, recordamos la gloria y santidad de Dios. Él es nuestro Padre, pero nuestro Padre en los cielos. Somos específicos a quién nos dirigimos. El hombre entra a la presencia del Padre y ora como parte de una gran familia. Es por eso como se le llama. Cuando uno entra a la presencia del Padre, así se le llama. No se le debe tratar de usted. No se ora de usted. Se enseña que debemos dirigirnos a alguien de confianza. El usted nos aleja y no nos acerca. Algunos dicen que es por respeto, pero el respeto también existe en el tuteo. Así que no oremos diciendo usted. A veces escuchamos y no está bien. Deberíamos tutear nuestro Padre o mi Padre o Padre Celestial. Te pido. No se le dice a usted le pido. No se le trata de usted. Tratemos de que nuestras oraciones mejoren de esa manera. En Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, hágase tu voluntad. En el cielo no hay desobediencia, ni obstáculos para la voluntad de Dios. En la tierra sí hay desobediencia y obstáculos aparentes para hacer su voluntad. Él nos enseñó esta oración y Jesús también la usó para él mismo. Siempre dio el ejemplo. Cuando estaba en la cruz agonizando, no disputó el decreto del Padre, no cuestionó, sino que inclinó su cabeza y lloró. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lucas, capítulo 22, versículo 42, fueron sus palabras. Siempre Cristo dando el ejemplo de que en las oraciones se hagan su voluntad de Dios. El elder David O'Mackey, presidente David O'Mackey, dijo en el año 57, dijo en su libro, está Caminos a la Felicidad en inglés, bueno, él dijo lo siguiente, orar para que se haga su voluntad y luego no tratar de vivirla, te da una respuesta negativa de inmediato. No le concederías nada a un niño que mostró esa actitud ante una petición que te está haciendo. Si oramos por el éxito de alguna causa o empresa, manifiestamente simpatizamos con ella. Es el colmo de la deslealtad orar para que se haga la voluntad de Dios y luego dejar de conformar nuestras vidas a esa voluntad. Fin del comentario. Es decir, yo oro para conseguir un trabajo, pero no salgo a buscarlo. Y le digo que se haga tu voluntad. ¿Cómo se va a hacer la voluntad si no salgo a buscarlo? Eso es un ejemplo. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo hay una unión perfecta de espíritu y sentimiento entre la multitud celestial. Debemos saber que no hay desunión unos con otros ni puntos de vista diferentes, sino que todos tendrán la misma mente y sentimiento con respecto a las cosas de Dios. Debemos saber que ha de llegar el día en que Él mismo orden de cosas se establecerá aquí sobre la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Debemos sentarnos en la ociosidad perpetua y pedirle al Señor que nos dé nuestro pan de cada día. Debemos pedirle un pan sin hacer nada. Debemos pensar que nuestra comida es su responsabilidad, que si tenemos hambre es su culpa. Esto indica que todos los días somos dependientes de Dios. Para alimentarnos dependemos de Él, por más que tengamos la alacena o los estantes llenos, por más que tengamos una buena posición económica, por más que podamos ir a los mejores restaurantes. Esto es reconocer su mano en mi diario vivir. Su dependencia de que me da el pan diario es que gracias a Él puedo alimentarme. Así yo esté en el mejor restaurante y esté comiendo, es gracias a Él. No es gracias a tu dinero o a tu trabajo. Es gracias a Él. Y ahí es donde debemos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fin del versículo. ¿Quieres venir a la comunicación con mi Padre? Te dice Jesús. ¿Tú que eres pecador? Bueno, antes de ello, perdona a los demás. Perdona las deudas de los demás. No se refiere a la deuda monetaria, sino a los pecados. Soluciona el problema que tienes con mi otro hijo, te dice el Padre, con tu hermano, y ven a mí, dice el Señor. Porque si estás bien con tu hermano, entonces voy a perdonar tus pecados. No podemos venir al Padre si estamos mal con nuestros hermanos. Siguiendo con la oración, llegamos a la parte de la tentación. Y en Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso dice la Biblia, pero José Smith tradujo y corrigió. José Smith enseñó que una mejor interpretación de este versículo es, vamos a ver lo que dice. En traducción de José Smith, Mateo capítulo 6, versículo 14, dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Para entenderlo más, en la imagen izquierda sería lo que dice la Biblia. No nos metas en la tentación. Como si Dios nos estaría metiendo en la tentación, como si nos estuviese empujando a la tentación. Si conocemos a Dios, sería casi absurdo pensar en ello. Más bien nos preguntaríamos cómo que Dios nos estaría metiendo en la tentación. ¿Cómo un ser puro y perfecto nos mete en la tentación? Esas serían las preguntas que surgirían. En la imagen de la derecha vemos lo que ocurrió, lo que corrigió José Smith. No nos dejes caer en la tentación. Es como si estuviésemos subiendo una montaña y Dios nos sostiene de la mano y le pedimos que no nos suelte, que no nos deje caer en la tentación. Esto es más probable que se diga en la oración que enseñó Jesús. No nos dejes caer. Mateo capítulo 6, versículo 15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ante ello, el presidente Thomas S. Monson dijo, recientemente leí que un anciano reveló en el funeral de su hermano, con quien había compartido desde temprana edad adulta, una pequeña cabaña de una habitación cerca de Nueva York, que después de una pelea habían dividido la habitación por la mitad con una raya de tiza, y ninguno había cruzado la raya ni se había hablado una palabra desde ese día. ¿Cuánto tiempo pasó? 62 años antes. ¡Qué tragedia humana! Todo por falta de piedad y de perdón. El quien no puede perdonar a otros, rompe el puente por el cual él mismo debe pasar si alguna vez quiere llegar al cielo. Porque todos tienen necesidad de ser perdonados. Todos. Eso dijo el presidente Monson, contó una historia, eso lo vemos en la revista Insight, en inglés, en el año 95 lo dijo. Fin del comentario. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero si queremos el perdón de Dios, tenemos que perdonar, tenemos que llevarnos bien con los demás y tenemos que limar asperezas. Eso es lo que nos pide Dios.
para que cuando oremos y le pidamos perdón, entonces nos perdone. Dios quiere que entendamos lo que es el perdón y la única manera de entenderlo es perdonando a nuestros semejantes, a nuestros deudores. Perdonar. Jesús habló de estas prácticas fundamentales de la vida espiritual en su reino: dar, orar y ahora ayunar. Los versículos 16 al 18 hablan del ayuno. Claramente Jesús asumía que sus seguidores sí ayunarían. Típicamente los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Eso lo dice en Lucas capítulo 18, versículo 12. Dice 2 veces a la semana en práctica farisea. Ellos ayunaban los jueves y los lunes porque significaba que esos días eran pues el ascenso y el descenso de Moisés en el Sinaí. Obviamente que impuestos por ellos, ¿verdad? Le habían encontrado un significado a todo. Eso, Lucas capítulo 18, versículo 12. Bueno, no dice el lunes y jueves, ¿verdad? Pero 2 veces por semana ayunaba. ¡Wow! Súper espirituales. El capítulo 6 termina con un mandato. Buscad primeramente, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fin del versículo. En el mundo en que vivimos, los inversores dedican incontables horas a determinar qué acciones están más infravaloradas y son más rentables. Todo el mundo busca la inversión que traerá un gran retorno, ¿verdad? Queremos pues invertir en algo y que nos regrese bastante. Pero la mayor de todas las inversiones es confiar en el Señor. Ninguna acción paga mejores dividendos. Ninguna cartera de inversión está tan bien equilibrada. Nada proporciona un mejor refugio fiscal. Pero siempre hay una trampa. El Señor no quiere que compremos solo unas pocas partes de su reino. Él quiere que compremos todo el reino. Cuando fallamos en buscar su reino primero es porque nos falta fe. Realmente no confiamos en Él. Tal vez creemos en Él, pero en realidad no creemos lo que Él dice. El otro requisito es excluir todas las distracciones. El ojo debe ser único, no puede haber otro amo. Las preocupaciones sobre la comida, la ropa y el refugio deben volverse secundarias, pero el Señor es poderoso para cumplir esas promesas, sus promesas. Entramos al capítulo 7 de Mateo. Al principio Jesús había tratado con temas conectados con la vida espiritual interior, actitudes en caridad, oración, ayuno, materialismo y afán por las cosas materiales. Ahora toca un tema muy importante conforme a la manera en que pensamos y tratamos a otros. Y empezamos con el juzgamiento. ¿Debemos o no debemos juzgar? A ver, ¿quién está a favor? Algunos dicen que no debemos juzgar y otros dicen que sí debemos juzgar. Por cierto que hay otros que dicen que el obispo nomás puede juzgar porque son jueces en Israel. El Nuevo Testamento dice, Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es un versículo muy conocido y muy usado. Con eso el hombre se queda sin recursos de poder usar su albedrío. Jesús no prohibió el juicio hacia otros. Solo requiere que nuestro juicio sea completamente justo y que solamente juzguemos a otros por las medidas que a otros nos gustaría que nos juzgara. Diariamente debemos discernir el bien del mal. Esto inevitablemente incluye discernir el bien o el mal en las acciones de los demás. Pero cuando nuestro discernimiento se convierte en chismes y condenación, corremos el peligro de sufrir el mismo trato despiadado, el mismo trato injusto. La traducción de José Smith de ese versículo dice lo siguiente: no juzguéis injustamente para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. En otras palabras, Dios no nos dice que no juzguemos, sino que cuando juzguemos, hagamos un justo juicio. Así juzguemos. No hagamos un juicio injustamente. En otras palabras, entérate bien del tema, entérate de todo para que puedas dar tu opinión. El elder Henry B. Eyring
que fue consejero de la primera presidencia, dijo: Dios nos ordena que no juzguemos a los demás injustamente, pero en la práctica nos resulta difícil evitarlo. Casi todo lo que hacemos al trabajar con personas nos lleva a evaluarlos, y en casi todos los aspectos de nuestras vidas nos comparamos con los demás. Podemos hacerlo por muchas razones, algunas de ellas razonables, pero a menudo nos lleva a ser críticos. Eso dijo en la conferencia general que se encuentra en abril del año 2019. Fin del comentario. El Señor va a juzgar con las mismas medidas que nos ha dado a nosotros. Así que tengamos cuidado. Si somos duros, no debemos esperar otra cosa que dureza. Si somos misericordiosos con los que nos hieren, Él será misericordioso con nosotros en nuestros errores. Si somos implacables, nos dejará sumergidos en nuestros propios pecados. Si nuestras mentes están constantemente viendo el bien en los demás, eso también regresará y nosotros realmente nos sentiremos bien con nosotros mismos. Es muy importante. Debemos juzgar, pero con justo juicio. Ahora veremos un versículo conocido, en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fin del versículo. Jesús demuestra cómo generalmente somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado que con los pecados de los demás. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Aunque literalmente puede haber una paja en el ojo de alguien, obviamente no habría una viga literalmente en un ojo. Jesús usó estas imágenes pues exageradas y graciosas para hacer su mensaje más entendible y memorable. Por eso es conocido como el Maestro, pues a Jesús, porque usa ejemplos exagerados, pero que la gente pueda entender, tal como muestra la imagen en la diapositiva. Obviamente, como vemos, sería absurdo poder ayudar a alguien si uno tiene una viga en su ojo. Lo que tendríamos que hacer es que nosotros primero solucionemos nuestro malestar, nuestro problema, para poder ayudar a otros. El ejemplo de buscar una paja en el ojo de alguien mientras ignores la viga en ti mismo es cuando los religiosos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús. Ciertamente ella había pecado, pero el pecado de ellos era mucho peor. Jesús lo expuso con tal declaración: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús en el versículo 5 no dijo que era malo ayudar a nuestro hermano con la paja en su ojo. Es bueno ayudar al hermano con la paja en su ojo, pero no antes de tratar con la viga en nuestro propio ojo. Eso tenemos que hacerlo. Luego Jesús nos da claves para poder ser oídos, para poder ser escuchados y respondidos. Mateo capítulo 7, versículo del 7 y el 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Fin del versículo. La promesa se hace a todos. No hay discriminación, no hay pocos favorecidos, pero el Señor no ha prometido derribar la puerta. Él se pone de pie y llama. Si no escuchamos, no cenará con nosotros ni dará respuesta a nuestras oraciones. Debemos aprender a escuchar, captar, interpretar, comprender. El Señor está llamando. Él nunca retrocede, pero nunca se impondrá sobre nosotros. Vemos una intensidad progresiva que va de pedid, luego buscad y al final llamad. Jesús nos llama a tener intensidad, pasión y persistencia en la oración. No solamente es pedir, sino tenemos que hacer nuestra parte, que es buscar. En eso consiste la vida, y luego quizás no sea fácil encontrar, pero tenemos que seguir para que al final podamos llamar, es decir, clamar, porque ya no puedo. Y es cuando Jesús vendrá después de haber pedido, buscado y llamado, vendrá el discípulo obediente. Es decir, hay pasos para encontrar a Jesús. Ahora, estos versículos rompen todo esquema, porque no está circunscrito solamente a los obedientes, sino a todos aquellos que buscan a Dios, sea quien sea. Tan solo con pedir, buscar y llamar,
encontrará a Dios. ¿Así no hizo José Smith? ¿Quién era José Smith? Un muchachito agricultor, hijito de papá. Pero rompió los esquemas, pidió, buscó y llamó. ¿Y qué sucedió? Los cielos se abrieron. ¿Más ejemplo? ¿Mm? Clarito. Llegamos al final de la conferencia dada, obviamente, y debemos de poner atención al efecto de sus enseñanzas. ¿Está la gente creciendo en Jesús o solamente están siendo entretenidos y se están alejando? En Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice, la gente se asombraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Bueno, esta palabra se me ha hecho un trabalenguas. El elder Bruce R. McConkie, tengo acá algunos escritos que él hizo con respecto a esto, en este versículo, él dijo, jamás hombre alguno habló como acabamos de oír hablar al Señor Jesús. Su voz era la voz del Jehová encarnado. Sus palabras, habladas por el poder del Espíritu Santo, eran las palabras de su Padre. Otros fueron autorizados a predicar y enseñar por los escribas. Él tenía su autoridad de Dios. Vino en el nombre de su Padre, usó la voz de su Padre y ejerció el poder de su Padre. Eso dijo el elder Bruce R. McConkie. Eso lo encontramos en su libro El Mesías Mortal. Segundo tomo que tiene, son varios tomos que escribió acerca de Jesús, llamándolo el Mesías. Su audiencia no podía dejar de notar que Jesús enseñaba pues con autoridad, algo que faltaba en los maestros de sus tiempos, quienes a menudo pues solo citaban a sus rabís, a sus rabinos. Jesús habló, los escribas hablaban por autoridad. Jesús habló que los escribas hablaban por autoridad, basando todo lo que decían en tradiciones de lo que ya se había dicho antes. Jesús habló con autoridad. Esa es la diferencia. ¿Okay? Los escribas hablaban por autoridad, pero Jesús habló con autoridad. De lo que salía, Jesús habló con autoridad de lo que salía de su propia alma, con autoridad inherente y la autoridad de la palabra de Dios revelada. Jesús había hablado y ellos nunca habían escuchado esa doctrina antes. Los preceptos que había dado Jesús eran bastante nuevos para sus pensamientos, pero lo que más les asombró fue la manera en que enseñaba. Había una certeza, un poder, un gran peso, uno que nunca habían visto antes. En esta clase hemos aprendido la hermosa oración de comunicación con el Padre. Él desea que nos comuniquemos con el Padre, que siempre digamos como nos enseñó Jesús en la oración. Hágase tu voluntad porque sé que es lo mejor. Cámbiame en donde no conozca o acepte tu voluntad. La oración es para nuestras necesidades, no para nuestras codicias. La oración es para un día a la vez, reflejando el estilo de vida precaria de muchos de nosotros, reflejando que somos necesitados, que somos dependientes. El pecado es representado en la oración como una forma de deuda, y nuestros pecados son muchos, y en la oración son llamados deudas. Es por eso que tenemos que orar siempre, porque estamos endeudados. También aprendemos de Jesús en el Sermón del Monte o la conferencia que tuvo que debemos de poner atención al contenido de sus enseñanzas. Debemos de poner atención a la manera de vivir que demuestra un maestro como Jesús. Debemos de poner atención al efecto de sus enseñanzas. Una vez que entendemos esto, nos preguntaremos, ¿estamos creciendo en Jesús o solamente estamos siendo entretenidos y nos alejaremos? Tal como vemos en la imagen, es el lugar donde se dio el Sermón del Monte, al norte de Galilea, del mar de Galilea. En la imagen derecha es una iglesia católica que se encuentra cerca del lugar del monte, que se le conoce como la iglesia de las bienaventuranzas. La pregunta que siempre se hicieron los judíos y los que lo conocieron y que quizás nos hagamos nosotros también es, ¿quién es Jesús? Y la respuesta que siempre vamos a encontrar es
el que vino a la tierra y tenía autoridad, el que enseñaba con autoridad, el que ministraba con autoridad, el que siempre hacía las cosas con autoridad, el único. Al final del capítulo 7, en el versículo 28 de Mateo, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Fin del versículo. Que nosotros nos sigamos maravillando de su doctrina. Pero lo más importante, que nos maravillemos y admiremos, pero que lo sigamos a Jesús el Cristo. Hoy día hemos aprendido cómo orar. Nosotros en la iglesia tenemos un modelo, que cada vez que oremos, entremos en un aposento y oremos a nuestro Padre. Encontremos la manera, el lugar, la hora, la forma de acercarnos a Él. Él nos oye y Él nos responde. La pregunta es, ¿estamos escuchándolo? ¿O de repente es muy fuerte la bulla exterior que no nos deja escucharlo? No tengamos miedo, oremos a Dios. Y la manera más directa, porque Él siempre oye nuestras oraciones. Que tengamos una hermosa semana.